Igual, o sea, igual acá se te escucha igual, o sea, no es que es muy... Sí, sí, sí. Pero para igual no. Pero como te digo, para que no sea aburrido. No, no, no. Hoy, José, Ya se también. pregunta, te va a molestar eso. José puede hablar también. ¿Entendés? No, si no va a salir, pues... ¿Eh? No, porque Está castigado. ¿Por qué? Hola. Ahí. ¿Vos? ¿Vos empezás? Ah, bueno. Muy buenas tardes a todos. Estamos haciendo la segunda transmisión de Facebook Live. Y en esta ocasión queremos hablar del Brexit, ¿sí? Estamos en esta dinámica un poco más sencilla. Hay gente que me está escribiendo para ver si empieza. Estoy acá en compañía del doctor Rodolfo Rivas. Él es profesor de la UNA y se dedica también bastante al tema de integración y derecho internacional. Así que él está con nosotros para hablar del Brexit. El Brexit, por las últimas noticias, sufrió algunos contratiempos en ese proceso de salida, algunas cuestiones políticas, algunas cuestiones jurídicas, hay muchas cuestiones económicas importantes, hay también una cuestión social, ¿verdad? Siempre se habló de que Reino Unido inicia un proceso y bueno, Reino Unido tiene también países espectaculares, bueno, tiene una secesión también interna, no sé llamarlo secesión, pero sí tiene una sociedad que con referéndums está tratando de conseguir esa salida, ¿verdad? Eso también al mismo tiempo afecta a la Unión Europea, directa e indirectamente, y podría afectar también a otros procesos de integración en el mundo, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo muy bien que cuando los defensores de la integración, allá por el 2000, ¿qué año fue empezó el Brexit? 2016. 2016. Cuando nosotros lo que defendíamos la integración, yo por lo menos que defiendo la integración bastante, y que el modelo en ese entonces hasta ahora era la Unión Europea, te decían, no, los procesos de integración están mal, o sea, hay un retroceso y ahí tenés el Brexit, está saliendo el Reino Unido. Cuando eso estaba también Le Pen, que decía que llegaba y salía el Brexit, o sea, teníamos una serie de contradicciones que hablaban de que la integración estaba caminando para atrás. Parecía por lo menos eso. Pero ahora, no sé, parece que no está pasando eso, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, buenas tardes para todas las personas que nos están mirando. Bueno, el tema del Brexit realmente es un tema bastante delicado dentro del seno de la Unión Europea. Obviamente ocupa un lugar muy importante de la agenda. La activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que lo realiza el Reino Unido en el año 2016, y que internamente va generando dentro del Parlamento, e incluso esto llevó a ciertos enfrentamientos internos con Theresa May, ¿verdad?, de la salida. Y lo último que estuvimos escuchando, ¿verdad?, una fecha que ya se encontraba prácticamente a días de vencer, el 29 de marzo, estaba fijado el primer vencimiento, y luego se consigue una prórroga ahora de vuelta para que Theresa May pueda seguir tratando de negociar una salida lo más fructífera posible para el Reino Unido, ¿verdad?, que encuentra cierta oposición y dentro del Parlamento. Ahora, ¿cuáles son los problemas principales que se dan dentro de este Brexit? Primero que nada, a mí me gustaría, si podemos retroceder un poco, que el Reino Unido desde sus inicios, desde su incorporación, a su llegada incluso a la Unión Europea, ya tuvo ciertos inconvenientes, ¿verdad? No le fue fácil llegar, tuvo cierta resistencia y en el año 1973 Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido ingresan a la Unión Europea, ¿verdad? Hubo una fuerte oposición de Francia en aquel tiempo para que ingrese el Reino Unido, porque lo consideraba una potencia y en ese tiempo Francia en cierto sentido manejaban los hilos de la Unión Europea. Luego de ese ingreso, en el año 74, con la asunción de un nuevo ministro, no recuerdo el apellido hoy, el Reino Unido trata de renegociar su ingreso porque decía que era uno de los, el Reino Unido era uno de los mayores aportantes, o sea, estaba viendo que estaban aportando mucho dinero para lo que era este esquema de integración, esta comunidad económica europea. Entonces, desde sus inicios, desde su relacionamiento inicial, el Reino Unido ya empieza a tropezar con ciertos problemas.
Bueno, luego llegamos a este 2016, a ese referéndum donde vota y creo que fue un 51,9% contra un 48,1% que vota a favor de la salida de lo que le llaman el Brexit, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta, y siempre digo, lo que pasó el día después del Brexit. Dice que la página de la Unión Europea al día siguiente fue la página más visitada en todo el Reino Unido, ¿verdad? ¿Qué pasó? La gente quería saber dónde estaban, qué hicieron, ¿verdad? Porque luego de esa votación se dieron cuenta, salieron y ellos no sabían de los beneficios que implicaba estar dentro del Reino Unido. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea, gracias a ese mercado único, se da un tráfico en el sentido de personas, libre circulación de bienes, servicios, factores productivos, esa libertad de trabajo, de tránsito, que también los ciudadanos británicos lo utilizan, ¿verdad? Que están diseminados por toda Europa trabajando también. Y también hay que tener en cuenta algo muy importante, quieras o no, Londres, la capital del Reino Unido, la capital de Inglaterra, es considerado como el punto neurálgico de Europa, donde las principales empresas, las multinacionales, fijan residencia. Es una cuestión financiera también que va a crear un impacto, ¿verdad? Que los economistas dicen que si se llega a dar una salida brusca del Reino Unido, de la Unión Europea, sin una negociación, que eso va a hacer caer al Reino Unido en una recesión económica y que es pasible de una devaluación de la libra esterlina, ¿verdad? Que va a impactar negativamente eso. El artículo 50 contempla dos situaciones de salida. Una es la salida con un acuerdo comercial vigente, ciertas normas vigentes, o negociar, ¿verdad? Como lo están haciendo ahora, ¿verdad? Y la otra es una salida del de la Unión Europea sin ningún acuerdo comercial. En este caso, Theresa May está llevando adelante un acuerdo comercial, y entre el principal problema que hoy se enfrenta es con respecto a Irlanda del Norte y la República de Irlanda, ¿verdad? Primero que nada, siempre me gusta hablar un poco de esa gran diferencia que hay. Sí. Sí, me gustaría hacer me gustaría hacer hincapié, ¿verdad? De hablar un poco sobre eso, porque se genera mucha confusión con respecto a lo que son las islas británicas, ¿verdad? Podemos ver que estas islas son dos islas, son las islas británicas en su conjunto, pero la isla más grande es la Gran Bretaña, ¿sí? Y la isla menor, digamos, es la isla de Irlanda. La isla de Irlanda está dividida en Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que en el año 98 firmaron un convenio con respecto al convenio de Viernes Santo, un acuerdo de paz prácticamente y de negociación también, que llevó a limar las asperezas que existían hasta ese tiempo. ¿Qué pasa entonces? O sea, este Reino Unido, vuelvo a retroceder un poco, ¿cuál es el Reino Unido de la Gran Bretaña? Es la composición de Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Ellos son partes del Reino Unido. Ellos son partes del socio pleno de la Unión Europea. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el problema con el cual está tropezando Theresa May? Es que la República de Irlanda permanece en la Unión Europea, ¿verdad? Coincidentemente ingresaron juntos en el año 73, pero al quedarse de forma aislada, la República de Irlanda va a formar parte de la Unión Europea y va a tener que aplicar las disposiciones comunitarias de control que rigen dentro de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos que vengan de todo el Reino Unido o de Irlanda del Norte para ingresar a la República de Irlanda, Irlanda puede establecer ciertas medidas de control para ingreso de productos de terceros estados que no forman parte de la Unión Europea. Y ese es el problema que tropiezan. Primero que nada, porque dicen que este acuerdo del año 98 se quebraría con el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué se quebraría?
porque esto sería una medida que dure un determinado tiempo hasta diciembre del 2020. Sería una medida de transición eventualmente. Y luego eso debería ser una frontera dura. Y lo que se quiere evitar es que esa frontera dura, lo que en el año 1998 ya hay una libre circulación de personas, de tráfico, de mercaderías dentro de las dos Irlandas, se vea afectada con esa política europea que va a ejercer un control, una resistencia. Entonces se va a vulnerar un acuerdo del año 98, un acuerdo que ya data de mucho tiempo, de grandes conflictos que tenían, que va a vulnerar ese acuerdo. Y eso es lo que Theresa May está tratando de negociar y encuentra resistencia. Dentro del Parlamento hay una fuerte resistencia diciendo que no quieren que Irlanda del Norte se quede solo dentro de la unión aduanera. Lo entienden que va a estar fuera del mercado único, pero se quedaría dentro de la unión aduanera y que con el tiempo Irlanda del Norte forme más parte de la Unión Europea por las políticas y por la legislación que va a aplicar y va a estar más alejado del Reino Unido. Entonces eso es lo que el Parlamento hoy está objetando, ¿verdad? Que quedarían las dos Irlandas y Irlanda del Norte al final quedaría como una parte de la Unión Europea. Es una cuestión más interna, ¿verdad? Es muy simpático más cuando empezás a analizar bien los números y las normas y todo eso cambian por el panorama, ¿verdad? Pero por lo menos la imagen que se proyectó en un principio cuando empezaba esta campaña pro Brexit o pro la salida de la Unión Europea, había varios elementos que discursivamente por lo menos se instalaron, ¿verdad? El tema de que la cuestión migratoria fundamentalmente, que se usó políticamente, no sé si va a cambiar eso. La cuestión de, vamos a ver, los migrantes te quitan el trabajo, que la Unión Europea, que el Reino Unido está perdiendo por la cuestión esta financiera, muchas razones, ¿verdad? Hay cosas que mencionaste que tienden al desarrollo, ¿verdad? La cuestión del comercio, la cuestión de la fronterización de frontera, que al fin y al cabo hay una cantidad de exportaciones gigantes de Gran Bretaña va a la Unión Europea y que eso puede tener ciertas dificultades ahora. Que algo así como el orden del 40% más o menos, que es casi exclusivamente de la Europa y después entre China y Estados Unidos, que son los grandes productores del mundo, ¿verdad? Hablando hipotéticamente, ¿qué es algo bueno o que podría beneficiar a la ciudadanía, a la gente que vive en esas islas, que podría venir de la salida de esta gente? Que entre las cosas de esta gente, yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué es lo que un político británico puede decir para apoyar? Y una disputa política se está perdiendo ahora. Por lo que yo se pidió, no sé cómo está, te pregunto también eso de paso, se hizo un pedido de referéndum ahora. Se hizo un referéndum que no sé qué fecha va a ser, que eso, hipotéticamente, si sale seguir en la Unión Europea, o sea, ¿qué va a pasar ahí? Y si no otra vez, y si vuelven a votar por la salida, va a ser una derrota catastrófica política. Bueno, tenemos el escenario del Brexit y segundo, las buenas razones. Hay mucha gente que está en contra de la integración, profe. Hay mucha gente que está en contra, hay muchos euroscépticos. Mismo en Paraguay hay gente que está en contra de Mercosur, o sea, y probablemente tenga razones para hacer eso. Claro. Tendrá sus razones. Bueno, a ver, primero que nada, con respecto a la salida, ¿verdad? Me habías preguntado en qué le puede beneficiar al Reino Unido salir de la Unión Europea. Bueno, no creo que tenga muchos beneficios, al menos beneficios comerciales, no veo que los obtenga, salvo, o sea, estamos hablando en el hipotético caso que se dé una salida brusca, una salida dura, sin ningún acuerdo comercial, obviamente le va a perjudicar al Reino Unido por todos los beneficios que implica estar dentro de la Unión Europea, ¿verdad? El comercio, como estuviste hablando, ¿qué va a pasar con respecto a los productos, a los aranceles de compra-venta que están circulando de esta región? Va a haber un incremento de aranceles para el Reino Unido, para los productos que están comprando de Europa, porque al salir de ese mercado único, al salir de esa unión aduanera, esos beneficios arancelarios, esas preferencias arancelarias que tenía el Reino Unido, no las va a tener. Y menos porque estamos hablando de un esquema de integración donde los productos circulan libremente, o sea, y va a tener que buscar otros mercados
que no les sean costosos con respecto al flete y otros gastos que pudiera tener. O sea, comercialmente hablando, si es una salida brusca, yo le veo que automáticamente va a repercutir en la economía del Reino Unido. ¿Por qué va a repercutir? Porque hay negociaciones comerciales que ya se están dando hace mucho tiempo, que no son de ahora, y mismo el Reino Unido tiene varias empresas nacionales que están invirtiendo en todos los países de la Unión Europea y que se van a ver afectadas en ciertos sentidos. Sí, yo que soy un poco abogado del diablo, ¿verdad? Para hacer un truco acá. La cuestión del tráfico comercial es lo que siempre basamenta la integración, ¿verdad? Después tenemos otras cosas que son derechos humanos y cosas que son perfectas para el desarrollo. El tercer estadio. Empieza, no se te escucha con silencio. Pero haciendo un poco el abogado del diablo y usando un poco el argumento, la gente está contra la integración. Lo que siempre se esgrime, como dijimos, es la cuestión comercial, ¿verdad? O sea, la cuestión comercial es un mega edificio jurídico ahí gigantesco que regula y facilita casi todas las relaciones que existen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si un país hace tratados, los famosos TLCs, con cada país? O sea, conseguir esos mismos beneficios de tráfico económico que le benefician a todos sin entrar en ese proceso de integración. Es posible, o sea, en Mercosur capaz sí porque tenemos menos regulaciones todavía, pero la Unión Europea llegaron a un punto que ya son gigantescas, o sea, y el Reino Unido puede abordar esos estando fuera, puede tener los mismos beneficios o es difícil. De hecho, que se contemplan los esquemas de integración, pueden firmar acuerdos comerciales y firmar tratados de libre comercio, ¿verdad? En el caso de la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo, está en proyecto, están en negociaciones todavía un tratado de libre comercio. Chile al salir del Mercosur, Chile al salir de la Comunidad Andina se dedica a firmar tratados de libre comercio y le va bastante bien. O sea, si hablamos de beneficios arancelarios dentro del TLC, sí puede eventualmente el Reino Unido conseguir eso. Ahora, habría que ver si la Unión Europea está dispuesta a negociar de esa forma. Y otro punto importante que hay que tener en cuenta es que los esquemas de integración, en las primeras etapas de los esquemas de integración en una zona o área de libre comercio o una unión aduanera, su pilar principal es el comercio. O sea, este relacionamiento, estas asociaciones internacionales empiezan dentro de las relaciones comerciales, ¿verdad? O sea, forma parte del pilar del esquema de integración. Ahora, retrocediendo otra vez de vuelta, habíamos dicho, yo le veo honestamente que al Reino Unido, en caso de salir con una salida brusca de la Unión Europea sin tener ningún tipo de negociación, ningún tipo de acuerdo, creo que le va a afectar gravemente. Creo que porque lleva bastante tiempo acostumbrado a ese comercio, acostumbrado a esa zona, a pesar que es cierto que el Reino Unido, las principales políticas, las principales decisiones de la Unión Europea no las ha adoptado, ¿verdad? El Reino Unido no forma parte del espacio Schengen, que es la zona libre, de libre circulación de todos los ciudadanos, y que tampoco el Reino Unido ha adoptado, no ha ingresado nunca al control del Banco Central Europeo en relación a la zona euro, ¿verdad? O sea, nunca utilizó el euro como moneda, en ese sentido nunca se ayornó a ese movimiento financiero. Entonces, si bien es cierto, está preparada la moneda, tiene una moneda fuerte, una moneda sólida hoy en día, pero como había dicho, los grandes economistas hablaban de una recesión y de una devaluación con respecto a la libra por el impacto que va a producir, que incluso al darse el Brexit, la salida del Reino Unido después de esa votación, incluso los números en la economía del Reino Unido ya tuvieron un cierto impacto, ¿verdad? Que hoy en día, ¿qué es lo que hay en el Reino Unido? Y hoy en día, si le llamamos a un parlamentario británico, lo que nos va a responder es lo que nos iba a responder hace unos años atrás también, que es la palabra incertidumbre. Hoy están en una incertidumbre. Ellos no saben de vuelta cómo va a ser la votación en el Parlamento, cómo van a salir, de qué manera, si van a volver a pedir una prórroga. Ustedes saben que ya se aproxima también
las votaciones para el Parlamento Europeo, cosa que ellos no quieren llegar hasta esa fecha porque dicen que sería innecesario llegar a la fecha de elección para elegir nuevamente parlamentarios europeos si ellos están ya en un proceso de salida. Tenemos una pregunta que queremos, estamos en 20 minutos, normalmente nos vamos 40, así que tenemos bastante tiempo para... a ver, Enzo Ezequiel Ragio Díaz, él era mi compañero de la facultad justamente, que habrá sido tu alumno alguna vez. Me dice, sería interesante hablar del ejemplo de la UNASUR, dice, ¿eh? Y de paso ProSur también, que te tiró la pelota. Después, eso por un lado. Después está el de, sí, Carlos Osuna. Acá yo tengo el de Carlos Osuna. Carlos Augusto Osuna, que dice, ellos pueden perder el comercio con la Unión Europea, refiriéndose al Reino Unido, ¿verdad? Pero no van a estar atados a las legislaciones de la Unión Europea. Claro. Y pueden hacer acuerdos bilaterales con todo el mundo, que sí, son totalmente soberanos para hacer eso. Eso son dos preguntas. Sí, justamente creo que eso me había preguntado hace rato. Claro que sí, al quedarse libre de eso, no hay ningún inconveniente de firmar tratados de libre comercio con otros socios comerciales, ¿verdad? No hay ningún impedimento legal en ese sentido. Es más, yo creo que esa va a ser su política, ¿verdad? Va a ser una política de firmar tratados de libre comercio con todo el mundo y tratar de buscar la forma de revertir el dolor que le va a dar salir de la Unión Europea en ese sentido, ¿verdad? Y el otro era el de UNASUR. Bueno, lo de UNASUR es... hay que tener en cuenta, cuando se conforma la UNASUR, entre uno de los principios o uno de los ideales de la UNASUR, hablaba en que sería un lugar de debate político, ¿verdad? Si bien es cierto, la UNASUR también abarca todos los temas referentes a medio ambiente, infraestructura, a comercio, pero tenía como un lugar donde iba a haber un encuentro y se iba a dar el diálogo político entre todos. Evidentemente hay un grupo de países que ha optado por suspender su participación, renunciar a eso incluso. Y hoy creo que la UNASUR, por una cuestión de una coyuntura política, ¿verdad?, de los gobernantes de turno de algunos países, creo que la UNASUR va a estar suspendida hasta que los últimos integrantes, bueno, decidan, nos salimos todos y la UNASUR se queda sin ningún integrante, ¿verdad? Con respecto al proyecto ProSur, habría que ver de qué forma se va a encarar, ¿verdad?, quiénes van a ser los países. Hoy en una realidad, esquemas de integración lo tenemos. Está el Mercosur, está la Comunidad Andina, está la Alianza del Pacífico, incluso los países, está el CARICOM, también los países centroamericanos. En el norte tenemos un tratado de libre comercio que es el NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá. Habría que ver este ProSur, ¿verdad?, entre integrar a los países de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina, y ver cómo vamos a conjugar todo eso, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta una cosa, tanto la Alianza del Pacífico como la Comunidad Andina, especialmente la Comunidad Andina, que ya es un esquema de integración de muchísimo tiempo, más, incluso más antiguo que el Mercosur, y un poco más joven, digamos, que la Unión Europea, y que basa en sus pilares prácticamente una similitud total con la Unión Europea con respecto a las normas comunitarias, a su sistema de solución de controversias, a los principios. Habría que ver cómo se va a hacer una reingeniería de todo eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el Mercosur? ¿Va a quedar suspendido? ¿O va a quedar como un esquema de integración regional, como lo dicen, de una determinada región? ¿Qué va a pasar con la Comunidad Andina? ¿Qué va a pasar con la Alianza del Pacífico, que hoy en día lo vemos bastante adelantado? Estos países que hoy en día tienen el futuro, el mercado del futuro, es, quieras o no, son los países que están del continente asiático, del otro lado del charco. Ellos están bastante entusiasmados, ¿verdad? Y creo que les va bastante bien, ¿verdad? Están bastante avanzados. Nosotros estamos como un país observador, vemos un esquema interesante incluso para nuestros productos. Nosotros dentro de la Alianza del Pacífico tenemos una posibilidad inmensa de vender nuestros productos, ¿verdad? A diferencia del Mercosur, donde sí hay un pequeño problema en que hay una coincidencia en los productos que nos dedicamos a comercializar, ¿verdad? Que es la carne, que es el trigo, el azúcar. Entonces hay una coincidencia de productos. A pesar de eso,
Argentina y Brasil nos compran carne y nos compran ciertos productos porque la mayoría de sus productos tienen un mayor valor de venta al extranjero. Entonces, para satisfacer su mercado interno, suelen comprar productos nuestros. Ingresar para nosotros dentro de la Alianza del Pacífico es algo interesante porque nuestros productos son diferentes a los productos que ellos se dedican a comercializar. Hay que tener en cuenta que estos países que integran la región andina, misma por la tierra de la composición de esa zona, los productos son diferentes. La carne paraguaya es muy diferente a la carne chilena, a la carne peruana, a la carne colombiana. O sea, y somos economías que podemos complementarnos en esos sentidos, ¿verdad? A mí particularmente me gusta mucho eso. Ahora, habría que ver Prosur de qué forma va a encarar Prosur, ¿verdad? Si va a encararlo de una forma de tipo Unión Europea con organismos supranacionales, va a crear una alta autoridad que va a ejercer el control de eso, o cómo, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de analizar, ¿verdad? Habría que ver cuál va a ser el pilar en este caso de Prosur y cuál va a ser su composición. Sí, tengo una pregunta, o sea, un comentario que quiero hacer sobre lo que comentaste. Y después leer dos comentarios de Ángel Villalba y Kevin. Ángel es de Facultad también, tu compañero, ¿verdad? Y Kevin Bonger, él es de Argentina, está viendo de ahí, de Posada, acá cerquita. Bueno, el Prosur nació en un proceso político regional. O sea, un momento en que coincidía Lula con UNASUR, con Chávez, ¿entendés? Ya sabemos a qué me refiero, ¿verdad? Y el Prosur responde a otro tipo político. Y ya sabemos a quién no hace falta que explique nada, ¿verdad? A mí lo que me llamó la atención, como te dije antes de empezar, es que hay una cantidad de países que en el Prosur que ya están en la Alianza del Pacífico y a otro, como Paraguay que no está, que están en el Mercosur, ¿verdad? Para mí una especie de transiciones, o sea, para mí y aparte de eso, el impacto político / ideológico, si queremos decirlo también, que implica tirar a la basura a la UNASUR y lo que presentó esa era. Y el Prosur, con toda esta retórica nueva del gobierno, que son un poco más liberales, más aperturistas, ¿verdad? Que ya prácticamente no hay ningún gobierno progresista ahí. No sé si Uruguay está en el Prosur. En el caso de que esté, sería lo más cercano a algo. Después, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile. Entonces, no, yo lo vamos de esa forma, ¿verdad? Hay una pregunta acá. Una que dice que es Kevin Bongers, que es de la Argentina, que dice: yo creo que no va a pasar lo del Brexit. Sí, que finalmente nunca van a salir. Te dejo esa pregunta. Y la otra que dice Ángel Villalba, que quiero responder, yo me voy a tomar el atrevimiento, es que, hablando del apoyo bélico, si pierde eso con la salida de la Unión Europea, ¿verdad? Hay una cuestión acá. La Unión Europea tiene una estructura de seguridad que tiene una infinidad de tratados que se basa fundamentalmente en la OTAN. Por un lado. De hecho, que el tratado mismo menciona que el apoyo, la columna vertebral del sistema de seguridad fronteriza para afuera, estamos hablando, se sostiene en la OTAN, ¿verdad? O sea, material bélico tenemos que hablar de Fuerzas Armadas, no de policías. O sea, sí, por ahí fue la pregunta. Ahora mismo la OTAN, que es la Organización Atlántico Norte, para aclarar que es un tratado que una potencia entre Estados Unidos, casi toda Europa, salvo dos países, y Turquía, ¿verdad? Y Colombia está como observador, y es una fuerza de varios continentes que tiene un presupuesto global, ¿verdad? Casi todo subsidia a Estados Unidos, casi todo. Ahora Trump le está pidiendo a los muchachos: pongan a su 2%, por favor. Varias veces se fue a zapatear todo ahí. Algunos no quieren saber nada de Alemania, no quiere saber nada. O sea, España dijo: sí, ya poner un poquito más, así. Entonces tienen su propio ejército y tienen la OTAN otra vez. O sea, tiene como dos, si bien son casi la misma cosa, tiene gastos que comparte. Entonces, Reino Unido, que fue uno de los primeros países que estuvo en la OTAN, sigue con esa estructura. O sea, y sigue con... Y aparte de un país, una potencia nuclear también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en cuanto a si hablamos solamente del Reino Unido y de la capacidad que tiene para proyectar su seguridad y su presencia en otros lugares, no sufrir mucho problema. ¿Por qué? Porque la propia Unión Europea se sustenta en la OTAN, pues. Claro. De hecho, Estados Unidos subsidia a la Unión Europea en cuanto a seguridad, en cuanto a la OTAN. Entonces, el Reino Unido sigue con ese, no va a tener mucho problema para... Ahora hay otro tema, que justamente una respuesta a lo que dice él, que empieza el proceso del Brexit y en Europa se empieza a hablar de algo que se habló siempre, que fue el ejército europeo. ¿Sí? Que principalmente Francia y Alemania son los que siempre tienen en la cabeza: bueno, nosotros ahora que... Pues la realidad es hoy que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa deja de ser el centro del mundo. El conflicto bélico termina. Sí, termina y... sí, claro, la que impuso siempre, por lo menos por 500 años.
Exactamente. Entonces, y aparte que la potencia que determinaba los destinos de todas las colonias y todo eso era Europa, ¿verdad? Termina eso, empezamos con la Guerra Fría y ta. Y hoy en día, si hablamos de potencia, y que ese término implica economía y fuerzas armadas, hablamos de Estados Unidos, China, Rusia, India y algunos otros países nucleares, ¿verdad? Pero no está Europa en el primer lugar. Es una realidad. O sea, está muy lejos de ser. Por más que hayan, por ejemplo, el presupuesto del Reino Unido es más grande que el de Rusia. Pero el ejército más poderoso es de Rusia, después de Estados Unidos. O sea, hay cuestiones ahí que implican no solamente plata, es también una cuestión de proyección política, ¿verdad? Entonces, a lo que veo nomás es que en cuanto a presencia como actor mundial, Europa no es lo que fue antes, ¿sí? Y está ahí. Entonces, y hay una cierta nostalgia, no sé a qué asociarlo. Bueno, volvamos al escenario de los muchachos, ¿verdad? O sea, Europa tiene que volver a ser la que soluciona su problema del terrorismo, la que es un elemento importante a nivel mundial, ¿verdad? O sea, el problema más grande que tenemos hoy, que es Siria. Europa no es protagonista en Siria. Estados Unidos, que ya está saliendo, Rusia ya está saliendo, o sea, Europa ya no es más la que está definiendo los destinos del mundo, y mucho menos en Asia. En Asia sí que... pero no, Estados Unidos es lo único que se está animando allá a meterse ahí con Kim Jong-un y cosas así, pero está lejos. Entonces, recalco nomás que hay una idea de que exista un ejército europeo, siempre hubo. Ahora como que salió Reino Unido, que era la principal potencia, y que se quedó Francia como la segunda. Macron entonces le dice a los muchachos, bueno, vamos a volver a organizarnos, y se está volviendo a hablar de esa idea del ejército europeo. Yo creo que es muy difícil, porque eso implicaría pues, alejarse mucho de Estados Unidos. Y eso es lo que no quieren y no conviene tampoco, ¿verdad? Porque viene mucho a la mano de este discurso de que dejemos que Washington sea el que nos marque la agenda. ¿Entendés? Sí. O sea, yo te hablo en términos de seguridad más que nada. En cuestiones comerciales, algo que siempre va a seguir, ¿verdad? Bueno, nos quedamos con la pregunta de Kevin, que dice que él dice que no va a pasar el Brexit. Con eso ya vamos cerrando. Bueno, ojalá que no pase. Ahora hay una fuerte oposición de los ciudadanos. No sé si llegaron a ver en las últimas noticias que se dieron, ¿verdad? Hay un grupo que se está manifestando, que está totalmente en contra de la política de Theresa May, que está tratando de ver la forma de suspender eso. Y se le llegó a entrevistar a mucha gente que formaba parte de esta manifestación. Ya llegaron a 1 millón de personas manifestándose en las calles, principalmente de Londres, donde estaban tratando de solicitar un segundo referéndum para volver a votar y ver la forma de que esto no avance, ¿verdad? Principalmente estas personas que estaban en la manifestación son personas que tienen parientes, hijos, hermanos, sobrinos que están trabajando o estudiando en cualquiera de los países de la Unión Europea, y se dan cuenta que al darse esta salida brusca, que van a perder todos esos beneficios que tienen ahí como un ciudadano comunitario, ¿verdad? Porque en la Unión Europea el pasaporte, bien lo dice arriba, es un ciudadano comunitario, es de la Unión Europea y luego es integrante de ese país, ¿verdad? Entonces, esta gente que se está manifestando, que está tratando de forzar esto de vuelta, está buscando de suspender, porque muchos se dieron cuenta de que van a perder ciertos privilegios de lo que ya lo obtenían, ¿verdad? Como en el caso de Gibraltar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Gibraltar? Una vez que se dé la salida, Gibraltar es un peñón que está en la punta de España, que es la puerta de ingreso a África, que va a sufrir de esas consecuencias también de estar ahí, va a estar acogotado por España, ¿verdad? Yo no sé cómo van a arreglar, cómo van a negociar en ese sentido, qué va a pasar con respecto a eso, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Ojalá, yo por un lado particularmente digo, ojalá que no se dé el Brexit, ¿verdad? Considerado el divorcio más duro de Europa, ¿verdad? Un socio que históricamente, como había comentado, le costó mucho entrar, porque dudó mucho para entrar, y una vez que entró dijo, voy a tratar de negociar porque no me convence por esto, ¿verdad? Francia ya en ese tiempo, como había dicho, históricamente se opuso, De Gaulle se había opuesto para que ingrese. Y bueno, y la salida es casi la misma, ¿verdad? El Reino Unido que vota para salir, están pasando los 3 años y salgo, pero no salgo. Salgo de esta forma, pero el Parlamento me tranca. Y bueno, y así, o sea, hay una realidad. El Reino Unido, y como había dicho en un tiempo un representante de la Unión Europea, había dicho, bueno, si quieren salir, que salgan. El que quiere salir, yo le abro la puerta y sale del esquema de integración, ¿verdad? Sin embargo, lo que se percibe en el caso del Reino Unido, lo que se percibe dentro de su parlamento es, salimos
entramos, salimos, estamos dudando. Ahora, con respecto a eso, en el caso de que el Reino Unido vote por una no salida, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se abrió con respecto a eso y dijo que no habría inconvenientes de que vuelva a ingresar el Reino Unido, ¿verdad? Hay una particularidad que para que un Estado pueda ingresar dentro de la Unión Europea, eso lleva mucho tiempo el proceso de adhesión, porque ese Estado que va a ingresar a la Unión Europea, lo primero que debe hacer es verificar el largo acervo jurídico, el acervo comunitario que existe y debe incorporarlo a su legislación. Y es un trabajo que lleva años, ¿verdad? En este caso, el Reino Unido ya forma parte de la mayor parte del acervo jurídico comunitario y en ese sentido no tendría problema. Como había dicho, el Tribunal de Justicia ya se expidió al respecto y dijo que en caso de que vuelva a retrotraerse esto, no habría inconveniente de que el Reino Unido siga formando parte de la Unión Europea. No, para cerrar, entonces, ¿hay un retroceso en los sistemas de integración a nivel mundial o no? ¿O solamente un revés? Y por otro lado, ¿el Brexit influyó en otro proceso de integración? O sea, por mencionar la ASEAN, Mercosur, lo que sea, ¿influyó negativamente o no? O sea, Mira, acá hay una realidad. Yo creo que ningún esquema de integración influye sobre otro. Lo que influye en un esquema de integración es el cambio de los gobernantes, la política de Estado o la política exterior de los estados que van ingresando. Eso es lo que va cambiando el rumbo de los esquemas de integración. Pero generalmente no se suele, lo que siempre, como dije, siempre se busca que cada esquema de integración sea original en su esencia y estos gobernantes van avanzando de acuerdo a las ideologías que están en ese momento y la concordancia que hay con respecto a llevarlo adelante, ¿verdad? Yo creo que no afecta. Sí, cuando hay un cambio de gobernantes, cambia la política exterior y automáticamente ese esquema de integración puede avanzar o no. Siempre recuerdo lo que decía Antonio Patriota, ex canciller del Brasil, que había dicho en ese tiempo que la política de Brasil con respecto al Mercosur era decir, frenar el Mercosur y ver una forma solamente ya de invertir en lo que es infraestructura. Que yo le iba a dar mayor realce a lo que era infraestructura para la interconexión dentro del Mercosur, que a mí me parece fenomenal. Para que un esquema de integración avance, debe funcionar, debe haber una interconexión. A pesar que Europa está muy conectada, cualquier ciudad europea en avión está a 2 horas de toda Europa, y lo que son las carreteras, hay una conexión muy buena que influye en todo el comercio de eso. También lo sería, o sea, él decía que el Mercosur lo que necesitaba era una mayor interconexión, que estaba estancado en lo comercial, pero que había que invertir en infraestructura para poder avanzar al siguiente estadio. Última pregunta. Vuelven a preguntar, ¿hay otro país que pueda a lo mejor seguir ese camino de salir en Europa o no? Bueno, yo creo que particularmente el que podría ser en ese sentido inducido a eso podría ser la República de Irlanda, ¿verdad? Yo creo que la República de Irlanda habría que ver cómo va a quedar aislado en ese sentido y quierase o no hay cierta afinidad entre ellos. Eventualmente creo que podría ser. Ahora, si bien es cierto, ya se dieron salida de otros estados, pero no asociados de la Unión Europea. Hay que aclarar que este es el primer caso en que un estado socio solicita su salida. Ya lo habían hecho otros países, ¿verdad? Que luego por cuestiones políticas o anexión a otros territorios, como el caso de Argelia, creo, y no recuerdo si era San Bartolomé también, que ellos formaron parte de un país, entonces solicitaron su salida de la Unión Europea. Pero este es el primer caso realmente. No, le agradecemos al profesor en serio por su presencia, muchísimas gracias. Hay un tema que nos dijeron también, que el 29 de este mes cierra el plazo del Brexit. Este viernes. O sea, hay prórroga. Este 29 de marzo vencía el plazo inicialmente. Pero ya se dio una prórroga, ¿verdad? Hay una prórroga hasta el 22 de mayo, otros hablan de 12 de abril, que Theresa May dijo que esto tiene que estar finiquitado para el 12 de abril. Y como había dicho Theresa May, lo que no quiere llegar es
a las elecciones del Parlamento Europeo, porque ahí sí generaría todo un problema de estar eligiendo autoridades para algo donde ellos están de salida. Pero el plazo hoy en día hubo ya una prórroga, se le volvió a conceder y hoy en día ya es una cuestión del Parlamento. Hay que ver qué pasa con esa gran manifestación que hubo ayer, ¿verdad? Con respecto a llamar a un segundo referéndum, no sé si va a dar el tiempo, ¿verdad? Pero esa es la realidad hoy en día. ¿Qué tema podemos tocar al próximo? ¿Qué tema te parece así a nivel? No sé. Venezuela ya hicimos. Hicimos este. ¿Qué tema actual te parece? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Dale, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Transmitimos 40 minutos, que es. Hubo muchísima gente que vio, que vamos a estar respondiendo los comentarios después si se nos pasó alguno. Y bueno, el próximo nos vemos en 15 días. Gracias.